Bueno, buenos días. Mi nombre es el estudiante Diego Fernando Quintero Chila de la Universidad de Guayaquil, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Industrial. El tema a tratar de hoy se trata sobre la elaboración de un electroscopio casero. Hemos elaborado una agenda que contiene lo siguiente: uno, objetivos; 2, materiales; 3, video demostrativo de experimento y su proceso; 4, cálculo teórico y experimental de la fuerza y carga eléctrica con su respectivo error porcentual. Objetivos: construir un electroscopio casero con un frasco transparente, con un cable rígido y de papel aluminio. Medir la distancia que separan las láminas de papel aluminio, determinando las cargas eléctricas presentes en las mismas. Elaborar una presentación donde se explicará el fenómeno electrostático realizando el electroscopio casero, calculando su carga y su fuerza eléctrica. Determinar el porcentaje de error del experimento de los fenómenos electrostáticos presentes en el electroscopio casero. Los materiales que hemos usado han sido un frasco de vidrio, un cable rígido, papel aluminio, un globo, una regla y un grabador. Aquí tenemos tres pasos o tres videos demostrativos cómo fue la fabricación de nuestro electroscopio. En el paso 1 tenemos los materiales que vamos a usar. Ahí tenemos el frasco de vidrio con su tapa respectiva, el papel aluminio, el globo, la pistola de silicón, una tijera y tenemos la varilla rígida, la cual estamos procediendo a sacar el recubrimiento protector de la misma. Y también tenemos el graduador. Bueno, aquí en el paso 2 vamos a ver cómo se elabora el electroscopio. Primero cogemos la tapa, le he perforado, le he calentado con la pistola de silicón misma, para luego coger con un clavo y hacerle un pequeño agujero. El agujero es para que entre la varilla rígida de cobre. Como se puede observar, estamos haciendo un pequeño agujero de ambos lados. Una vez terminado esto, como se puede observar, procedemos ahora a probar la varilla. Si pasa o no, si dio, está bien el agujero. Entonces procedemos luego a cortar las láminas de aluminio. En mi caso yo la he marcado con un graduador. Le he puesto la distancia, el ancho de 2 centímetros por el largo de 2,5 centímetros. A esa medida yo la he cortado. La he marcado con el graduador para tener una sola medida referencial. He cortado dos láminas con las mismas medidas, que son del ancho 2 centímetros y el largo 1,5 centímetros. Ahí, como se puede observar, estamos rayando las láminas. Bueno, una vez que ya tenemos las dos láminas, procedemos a hacerle un pequeño agujero para, por ser injertable la varilla rígida, le hacemos un pequeño doblez para que las láminas queden en sobre la varilla y no se caigan. Luego de eso pasamos a la tapa, la varilla por el agujero de la tapa. Una vez que hacemos eso, la pegamos con silicón. Para, para tapar el agujero que nos quede, no entre aire en nuestro electroscopio. Bueno, una vez hecho eso, esperamos que se seque y procedemos. El alambre lo dejé un poco largo. Aquí, como se puede observar, es para hacerle una especie de espiral para que cuando le mande la carga con el globo, la carga negativa, pa- se transfiera mejor a las láminas de aluminio.
Bueno, ahí esperamos que se seque. Ya, en el paso 3 ya está seco del silicón, ya quedó fija nuestro cable rígido de cobre. Bueno, procedemos a tapar y así ya tenemos elaborado nuestro electroscopio con las láminas de aluminio, como se puede observar. Bueno, aquí tenemos otro video demostrativo del experimento y su proceso. Aquí vamos a obtener los datos experimentales para luego pasarlos a- para luego pasarlos al teórico. Como se puede observar aquí, ya lo hará nuestro electroscopio. Aquí yo he puesto una lámina, una regleta marcada en una hoja de cartón para a lo que mande cara con el globo, a lo que se me separen las láminas de aluminio, poder saber cuál es la distancia de separación de ambas láminas. Comienzo a frotar, se lo puede hacer en el cabello o en ropa, porque igualmente el globo se está cargando por medio de la fricción. Aquí, como se puede observar, yo estoy cargando el globo, frotándolo por medio de la fricción. Una vez ya estando cargado el globo, procedemos a transmitir a nuestra varilla de cobre para ver cuánto se abren nuestras láminas y así determinar la distancia. Como se puede observar, ahí ya estoy mandando carga, perdón, a la varilla. Como se puede observar, más o menos ahí sale, aquí está nuestra raya referencial, que es en el centro de las láminas. Aquí, aparentemente aquí se abre 5, aquí esta raya es 5 centímetros, perdón, 0,5. Más o menos aquí está en 0,6 y acá también 0,6 centímetros. Entonces nuestra distancia total, 0,6 más 0,6 sería 1,2 centímetros. Como se puede observar, acá, luego de que ya tengo mi distancia procedimental, aquí tengo otro pequeño video como saco mi ángulo procedimental. Como ya tengo la distancia, he procedido por medio de un graduador poder determinar el ángulo por medio de la distancia. Aquí como se puede observar, estoy marcando en mi regleta, poniéndola en posición. En mi línea referencial es esta que está aquí. Aquí como está en 90, como está aquí en la línea, marco mi punto referencial. Aquí esto quiere decir que está a 0 grados. Esta línea de aquí en 90 está a 0 grados. Entonces, como la distancia fue de 1,2 centímetros, marco hacia mi izquierda 0,6 y hacia mi derecha 0,6. Esa 0,6 más 0,6 me queda la distancia total que es de 1,2 centímetros, como se puede observar. Luego, después de eso, cuento las líneas para ver cuántos grados de inclinación me da. Una vez haciendo esto, ya tengo mi punto de referencia. Procedo a unir las líneas marcadas donde me dio la distancia, donde he marcado. Procedo a unir con mi punto de referencia. Uno aquí, al lado izquierdo, como se puede observar, y uno en el lado derecho. Ahí está, como se puede observar. Y ese de ahí va a ser mi ángulo experimental, que lo he medido por mediante del graduador. Ya, como se puede observar, ahora procedo a contar las líneas poniéndole el graduador para ver cuánto es mi ángulo experimental. Como se puede ver, aquí está mi línea, la de línea en medio significa que está en 0 grados. Como he graficado 0,6 a la izquierda y 0,6 a la derecha, a distancia de 1,2 centímetros. Entonces cuento las rayas, cuánto tengo en total, y me va a salir un ángulo de 14 grados. Contando las líneas donde marqué, me sale un ángulo de 14 grados, como se puede observar. Así obtengo mis datos experimentales
de la distancia y el ángulo. Ahora acá en la siguiente lámina vamos a calcular la carga eléctrica de las láminas de aluminio. Aquí he definido las variables como la masa de las láminas de papel aluminio en metros, se representa con la letra M, la distancia entre láminas de papel aluminio con la letra R, la longitud de láminas de papel aluminio con la letra L, la gravedad con la G, la carga eléctrica con la Q, la fuerza eléctrica con la Fe. Como se puede observar aquí, tenemos el gráfico del diagrama y el cuerpo libre de las cargas. Aquí tenemos nuestro diagrama y acá hemos sacado nuestras dos, el problema que estamos analizando, que es la separación de las dos cargas. Vamos a calcular ahora los datos teóricos. Como se puede observar aquí, el cálculo de la carga eléctrica de nuestra lámina de aluminio. Hemos sacado nuestros datos que son los siguientes. La masa de nuestras láminas de aluminio corresponde a 0,05 gramos, que esto es igual a 5 por 10 a la menos 5 kilogramos. Nuestra distancia de separación de la lámina, que fue de 1,2 centímetros, lo transformo a metros y me queda 0,012 metros. La longitud, 2,5 centímetros, lo transformo a metros y me queda 0,025 metros. Nuestra gravedad, que es una constante que es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, lo que nuestras variables que no sabemos es la fuerza eléctrica y la carga que hemos aplicado. Entonces aquí está el dibujo anterior con la lámina anterior, aquí está en el diagrama. Ahí se puede observar el diagrama y nuestra problemática es la que estamos analizando. Aquí están, esta de aquí está representada como las láminas de aluminio y la distancia que las separa con la longitud que fue de 2,5 centímetros y su ángulo correspondiente. Entonces aquí nuestro diagrama nos, nos dice lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas en Y, como se puede observar, la igual a cero, donde la tensión en Y menos el peso del objeto. Aquí estoy haciendo un despeje donde la tensión en Y es igual al peso, donde la tensión por el coseno del ángulo, porque voy a buscar la tensión referencial al eje, a la tensión en el eje Y. Entonces dice que la tensión por el coseno del ángulo es igual a masa por gravedad, que equivale al peso. Entonces, despejando aquí la tensión, me queda igual que la tensión es igual a la masa por la gravedad sobre el coseno. Aquí también he hecho lo mismo con las fuerzas en X. La sumatoria de las fuerzas en X, la igualada a cero. Aquí me queda la tensión en X, que se me va para la derecha, que es una fuerza, menos la fuerza eléctrica, que se va para la izquierda. Lo igualo a cero. Entonces, esto ha igualado, hago el despeje correspondiente, porque quiero calcular la fuerza eléctrica. Entonces me queda la fórmula resumida, que la fuerza eléctrica es igual a la masa por la gravedad por la tangente del ángulo. Aquí el seno sobre el coseno es igual a la tangente, por eso me queda esto. Como ya tengo la ecuación de la tensión y de la fuerza eléctrica, ahora procedemos a reemplazar nuestros valores. Aquí he sacado nuestra problemática, lo he representado en este triángulo rectángulo, con su ángulo correspondiente. Aquí está la longitud de las láminas y esto me representa la distancia. Como son iguales las dos láminas, por eso he tomado una de referencia. Entonces aquí estoy aplicando la ley del seno. ¿Qué me dice la ley del seno? Reemplazo los valores, el lado opuesto, que sería este de aquí, sobre la hipotenusa, que sería este valor de acá, que es 2,5 centímetros. Entonces, como quiero saber el ángulo teórico, hago el despeje correspondiente. Y al resolver esta operación, me va a quedar el ángulo que es igual a 13,89 grados. Ya he encontrado el ángulo, ahora acá vamos a encontrar la fuerza eléctrica. Solo lo que hago, como ya dedujimos en la lámina anterior la fórmula, solo hacemos reemplazar los datos. Al reemplazar los datos y resolver la operación, me queda igual que la fuerza eléctrica es 1,2129 por 10 a la menos 4 newton. Una vez que obtenemos esos dos datos, nos vamos acá a calcular, porque queremos saber también la carga. Entonces, nuestra carga, la fórmula de Coulomb dice que la fuerza eléctrica es igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2 dividido por la distancia al cuadrado. Como las cargas aquí, en este caso, son iguales,
lo que he hecho aquí es elevar la carga al cuadrado, porque todas son iguales. Entonces, reduciendo la fórmula final, me queda igual que la carga es igual a la raíz cuadrada de la fuerza eléctrica por la distancia al cuadrado sobre la constante K. Reemplazando los valores en la fórmula y haciendo la operación, me queda que la carga es igual a 1,3931 por 10 a la menos 9 coulomb. Aquí ahora vamos a calcular los datos experimentales de nuestra fuerza eléctrica del electroscopio casero que hemos fabricado. El dato experimental con el graduador cogimos que el ángulo experimental fue de 14 grados. La masa son los mismos datos, 5 por 10 a la menos 5 gramos, la distancia entre cargas 0,012 metros. Ahorita vamos a encontrar nuestros datos experimentales, queremos encontrar la fuerza experimental eléctrica y la carga eléctrica. Aquí hacemos lo mismo que hicimos en la lámina anterior para calcular nuestros datos teóricos, sino que aquí solo reemplazamos el ángulo por nuestro ángulo experimental que es de 14 grados. Nuestro ángulo teórico fue de 13 puntos y algo que me salió en la lámina anterior. Entonces hago todo el procedimiento que hice anteriormente de la sumatoria de las fuerzas en Y, con el mismo diagrama, sino que solo cambié el ángulo. Al resolver, aquí tengo deducida la fórmula, al resolver la operación me queda igual que la carga experimental es igual a 1,3987 por 10 a la menos 9 coulomb. Como ya tengo mis datos teóricos y aquí he obtenido mis datos experimentales, ahora vamos a calcular nuestro porcentaje de error. ¿Qué nos dice el error experimental de la fuerza eléctrica? El error experimental es igual a la fuerza eléctrica teórica menos la fuerza eléctrica experimental dividido para la fuerza eléctrica teórica, todo esto por 100. Solo reemplazamos los datos ya obtenidos y me queda que nuestro porcentaje de error es igual a 0,82%. Como ya obtenimos nuestros errores, calculamos el error experimental de nuestra fuerza eléctrica, ahora nos toca calcular el error experimental de la carga eléctrica. ¿Y qué nos dice la fórmula? Que el error ex- experimental es el siguiente, que la carga teórica menos la carga experimental dividido para la carga teórica, todo esto multiplicado por 100. Reemplazamos así mismo los valores ya hallados y me sale que nuestro porcentaje de error experimental es igual al 0,40%. Como los dos valores nos salió menos que el del 10%, ya está comprobado con nuestros datos teóricos y nuestros datos experimentales. Muchas gracias.